buenas tardes a todos los que están virtualmente, a todas las sedes, un saludo muy especial. Tienen mucho calor aquí, me imagino. Les cuento que estamos unas 20 personas aquí en el coworking, porque 20 de ellos se inscribieron súper rápido a la charla, entonces dijimos, pues a esos 20 vamos a invitarlos a la experiencia presencial. Ustedes aquí de sonido me escuchan muy pasito. Listo. Voy a tratar de hablar así más alto para que me escuchen acá. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, me acompaña Luisa Úsuga, ella es ingeniera química. Luisa, bienvenida. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Muy bien, con mucho calor. ¿Primera vez en CESDE? Sí, la primera vez, nunca había entrado. Muy grande el edificio. Bueno, entonces la idea de este espacio es que aprendamos un poquito más sobre la sostenibilidad y sus diferentes temas, ¿cierto? El tema de hoy, o el tema que nos convoca hoy, es la huella de carbono. Los que están de manera virtual pueden poner sus preguntas en el chat. Los que estamos aquí presencial, pues si tienen alguna pregunta, al finalizar de la charla podemos ir respondiéndolas. ¿Listo? Y queremos hacer un ejercicio inicial. ¿Ustedes alguna vez han usado Menti para alguna reunión, cierto? Entonces, en pantalla, no sé si Sebas, si ya sale en pantalla el tema de Menti, o si no, yo les comparto aquí, les comparto esta pantalla. Les voy a compartir por aquí pantalla para que hagamos un ejercicio inicial. Entonces aquí tenemos este código QR, o pueden ingresar a la página www.menti.com con el código 69110670, ¿cierto? Con el que ven ahí en la pantalla y aquí en el computador. Cuando estén ahí, les va a salir como un simbolito de like. Les va a salir como un like. Porfa, le dan clic ahí para saber cuántos ya están ahí registrados. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos a través del chat. Pero entonces vamos a leer el QR. Estamos ingresando a la página Menti, poniendo el código, y si no, leyendo el QR. Listo. Después nos va a aparecer una pregunta que vamos a contestar todos de acuerdo a lo que sabemos, o a lo que creemos, o a lo que hemos escuchado sobre el tema, y es: ¿qué es huella de carbono? ¿Listo? Listo, entonces los que ya hemos leído el QR y ya estamos en la página, vamos a dar paso a la pregunta. Listo. Entonces dice: ¿qué crees que es la huella? Ya tenemos varios comentarios. Porfa, Luis, ayúdanos a leer ahí algunos. Bueno, aquí algunas personas responden que es emisión de gases, es la huella que vamos dejando en el medio ambiente, la emisión de gases que vamos generando, un indicador ambiental para verificar las emisiones de gases, es todo lo que produce contaminación. La huella de carbono es todo lo que utilizamos cotidianamente que genera afectación al medio ambiente. ¿Cómo ves así como las respuestas, Luisa? ¿Las ves como...? No, están muy bien. Sí, se acercan muchísimo. A ver, vamos a oír las primeras preguntas, las primeras respuestas. Es el impacto que producimos al desarrollar todas nuestras actividades, consumir productos o servicios. Es la huella que dejamos de todo lo que consumimos, tanto electrónicamente. Es la cantidad de dióxido de carbono que se produce. Es la marca que dejamos en el planeta por solo el hecho de existir, de habitarla. Bueno, muy bien, muy interesantes. Yo creo que aquí, no sé si ustedes puedan ver, los que nos acompañan presencial, un poquito las respuestas.
¿Y se acerca o no se acerca, Luisa? Sí, la verdad es que se acercan muchísimo. Ya por pues. Bueno, entonces para iniciar, Luisa, cuéntanos como en términos sencillos o fáciles de nosotros comprender qué es la huella de carbono. Bueno, la huella de carbono, como muchos de ustedes lo indicaron acá, es la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos al medio ambiente y producto de nuestras actividades. La huella de carbono se puede medir para una persona, para un evento, para una organización, para un producto. Por ejemplo, si vamos a medir nuestra huella de carbono, se tienen en cuenta elementos como el desplazamiento, lo que consumimos, dónde compramos lo que nosotros usamos, qué comemos. Si es de un producto, tiene en cuenta como un poquito de análisis de ciclo de vida, y si es de una organización, tiene en cuenta todo lo relacionado con el consumo de energía, con el uso de los refrigerantes, con los viajes de negocio que se realicen tanto terrestres como aéreos. Actualmente hay 7 gases de efecto invernadero, 4 de ellos son sintéticos, es decir, pues que los produjo el hombre, 3 de ellos son naturales y los podemos encontrar en procesos como la digestión que hace el ganado. Por eso es que es muy importante como cuántos días a la semana comemos carne. También lo podemos encontrar en el uso de los fertilizantes que utilizamos para abonar los terrenos, las plantas. Lo podemos encontrar en los aires acondicionados, en las neveras, en los extintores. También los encontramos en las subestaciones de energía y en algunos equipos electrodomésticos también contienen gases de efecto invernadero. Listo, muy bien. Bueno, no sé si de pronto de aquí de las personas que estamos presencial tengan alguna duda sobre el tema o quieran como conocer algo en particular de la huella, o han escuchado algo que dicen no tengo claridad sobre esto. A ver, alguien de los que esté aquí presencial. Si van a participar, me alzan la mano y yo les llevo el micrófono. ¿Nadie? Bueno. Muy bien, entonces Luisa nos habla de diferentes actividades, ¿cierto?, que generan esos gases de efecto invernadero. ¿Cuál crees, Luisa, que es una de las actividades que puede generar más gases de efecto invernadero? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es medir nuestra huella de carbono, porque lo que no se puede medir no se puede gestionar y lo que no se gestiona no se controla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es medirla. Por ejemplo, Colombia aporta el 0.5 de emisiones totales del mundo, pues en realidad es un porcentaje muy chiquito, pero si lo volvemos grande, la mayor cantidad de emisiones que se generan en Colombia es debido a la deforestación. Entonces, por ese lado, tratar como de reducir al máximo la deforestación. Si nos vamos al Valle de Aburrá, el inventario de gases de efecto invernadero nos indica que las mayores emisiones se producen por las fuentes móviles, por todo el transporte pues que nosotros usamos. Entonces ahí tenemos como que reducir esa parte. Pues para tener en cuenta los impactos hay que tener en cuenta el contexto donde nos encontremos. No es lo mismo, por ejemplo, un contexto de Colombia, un contexto de Europa o de Estados Unidos. Europa, por ejemplo, privilegia mucho el transporte público, mientras que en Estados Unidos, entre más carros tengan las personas, es mejor. Y también las dinámicas varían mucho, entonces por eso es muy importante como primero medir la huella con el objetivo de identificar cuáles son esas actividades que están generando mayor emisión para ahí establecer estrategias que nos ayuden a reducirlas. Muy bien, entonces primero hay que medirla, ¿cierto? Primero hay que conocer cómo por qué la estamos generando, qué actividades estamos haciendo para generar la huella, medirla y cómo cuantificar eso que a veces parece como tan abstracto. O sea, tú que conoces un poquito como de esas metodologías, o sea, cómo se cuantifica eso que es un poquito tan en el aire. Sí. Bueno, por uno calcular la huella de carbono tiene que sacar unos datos de actividad, pues que es como la información con la cual uno realiza el cálculo y es quizás la parte más tediosa que uno puede encontrar en esa parte. Entonces, por ejemplo, si vamos a medir la huella, por ejemplo, de este edificio, tenemos que saber la cantidad de energía, los kilovatios horas que este edificio consume. Tenemos que saber, no sé si tienen vehículos propios, la cantidad de combustible que compra CESDE propiamente para actividades propias de su organización.
Por ejemplo, ahorita para venir acá a mí me pidieron un taxi, entonces habría que conocer como cuál es el valor de ese taxi para con eso estimar cuáles fueron los kilómetros que recorrieron y calcular esas emisiones. Entonces una vez uno tenga ese dato de actividad, que puede ser como galones de gasolina, kilómetros recorridos, puede ser kilovatios hora, por ejemplo la cantidad de refrigerante adicionado. Ya una vez tengamos ese dato de actividad, se multiplica por un factor de emisión que me ayuda como a hacer esa conversión a toneladas de dióxido de carbono, y ahí podemos realizar el cálculo. ¿Y qué es eso de factor de ¿cómo es? De emisión. De emisión, a ver, ¿qué es eso? Como... Bueno, los factores de emisión son como como su mismo nombre lo indica, una conversión que nos permite realizar para poder calcular la huella. Por ejemplo, para calcular la huella de carbono de pues, las emisiones que se generan por el consumo de energía, la UTME calcula este factor de emisión a partir de la matriz energética que tenemos en Colombia. Ustedes saben que para producir energía se utiliza, puede ser proveniente de fuentes hidráulicas o de combustibles fósiles. Entonces eso se realiza como un cálculo internamente, y cuando el factor de emisión da más grande, por ejemplo el del año pasado fue de 0.12 kilogramos de CO2 por kilovatio, eso quiere decir que predominó mucho el agua para producir energía, pero por ejemplo en años anteriores, cuando ha predominado el fenómeno del Niño, que hace demasiado calor como en estos tiempos, va a predominar, pues el factor de emisión va a subir, lo que va a hacer que nuestras emisiones aumenten, porque ¿qué pasa? Se va a utilizar más combustible fósil, más gasolina, más diésel para producir energía. Entonces eso es más o menos como el factor de emisión. Bueno, interesante, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabemos un poquito como qué actividades generan la huella, ya sabemos que primero hay que medirla para conocerla bien, sabemos un poquito, bueno, que se necesitan factores de emisión para conocer el tema. Ahora hablemos un poquito sobre qué estrategias, tanto personales o hasta empresariales, podemos hacer para empezar a trabajar por esa reducción de la huella. Bueno, estrategias a nivel personal se pueden realizar muchas. Por ejemplo, yo hace algún tiempo, cuando me di mi huella, yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo compraba provenían de afuera. ¿Y qué pasa cuando provienen de afuera? Pues eso implica un montón de emisiones asociadas al transporte, porque vienen desde el otro lado del mundo. Entonces se tiene que utilizar barco, avión, bueno, en fin, una cantidad de cosas para que esos productos vengan hasta mi casa, pues por decirlo así. Entonces me di cuenta que estaba comprando muchas cosas afuera, entonces la primera estrategia que hice fue empezar a comprar local, cosas que se produzcan directamente en Colombia. Entonces eso al principio es un poquito aburridor, porque entonces uno le toca investigar, consultar, o sea, hacer como un trabajo extra, sacarnos como de nuestra zona de confort y empezar a buscar. Entonces eso fue lo que inicialmente pues empecé a hacer. También empecé a comer menos carne, no sé, por lo menos 2 veces a la semana decía no, hoy no voy a comer carne. Entonces esa fue otra estrategia como que implementé a nivel personal, utilizar más el transporte público. Pero entonces por eso es muy importante que cada uno mida su huella y identifique dónde está generando mayores emisiones y mayor impacto ambiental. A nivel empresarial sucede lo mismo. Por lo general las mayores emisiones en una empresa se dan por el consumo de energía, entonces está en cómo vamos a ahorrar. Se van a implementar paneles solares, se van a cambiar las luminarias, se van a comprar equipos que sean óptimos de energía, pues que su consumo energético sea óptimo, se van a realizar mediciones con el fin de identificar si, por ejemplo, cuando nos vamos para la casa dejamos los computadores prendidos o no, y todo lo asociado a campañas de sensibilización, que es muy importante. Otras estrategias que pueden implementar también las empresas y que nos hemos dado cuenta que generan mucho impacto son los viajes de negocio. Por ejemplo, los aéreos, que hay que viajar, por ejemplo, a la sede que tienen en apartado, eso genera unas emisiones. Entonces lo que han hecho muchas empresas es que han adecuado salas para hacer teleconferencias, pues para hacer reuniones virtuales. Entonces eso lo han implementado muchísimo, porque los viajes de negocio pues causan muchas emisiones, tanto los aéreos como los terrestres. Otro también que genera muchas emisiones son los residuos, cómo estamos separando
dónde estamos llevando los residuos. Entonces también es como muy importante establecer estrategias que permitan como una adecuada gestión de los residuos y del agua. Muy bien, mira que por ejemplo ayer nada más estaba viendo en redes sociales el tema de lo que está pasando actualmente con los incendios, ¿cierto? Ustedes ya han visto muchas noticias actualmente de que nuestros cerros se están incendiando, de que bueno, eso genera mucho impacto no solamente en la fauna, sino en la flora. Y bueno, todo ese tema es muy complejo y hace un poquito más difícil también el tema del cambio climático. Y viendo eso, había una publicación que decía, bueno, cómo yo desde lo que yo hago, desde lo que yo sé, puedo aportar a disminuir como todos eso que está pasando. Entonces, lo que nos habla Luisa es muy importante de empezar a hacer esas acciones de, venga, desde mi casa yo puedo reciclar, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, en mi casa pues un contenedor de basura pues grande, porque en ese grande entonces voy a arrojar ahí todo lo que es material aprovechable, entonces el cartón, el vidrio, el papel, ¿cierto? Y ya lo orgánico pues sabemos que eso no se puede mezclar con lo aprovechable, entonces lo separamos muy bien para que no contamine ese material aprovechable. ¿Y por qué les hablamos pues como de todo esto, cierto? Porque el reciclaje es importante, porque eso también genera gases de efecto invernadero. Cuando se va a un relleno sanitario, eso ahí es donde está también el impacto, ¿cierto? Entonces, muy chévere que nosotros, no solamente como decía Luisa, qué bueno comprar local, no solo en Colombia, sino venga en Medellín, ¿cierto? En Medellín, ¿qué empresas tenemos de ropa? Hola, ¿sí? ¿Ya? Bueno, entonces todas estas actividades nos ayudan a reducir lo que es la huella de carbono, ¿cierto? Hablemos un poquito sobre, bueno, ya sabemos como qué hábitos debemos adquirir para reducirlo, pero ahora entonces, ¿qué podemos hacer para compensarlo y como cuál es la diferencia entre reducir y compensar la huella? Bueno, cuando uno realiza la medición de la huella de carbono, básicamente hay 3 pasos que son obligatorios. El primero es la medición. Después de que midamos y que identifiquemos, hay un segundo paso que es la reducción. Entonces, ¿qué voy a hacer para lograr reducir un poquito esas emisiones, ese impacto que estoy causando al medio ambiente? Y por último, aparece una compensación, que es yo qué voy a hacer o qué estrategias voy a implementar para compensar un poquito aquello que estoy emitiendo, pues porque va a ser imposible que todo se reduzca a cero. Entonces la compensación es, por ejemplo, comprar bonos de carbono, pero entonces aquí hay que ser un poquito claros, porque entonces no es yo emito y compro, no. Se trata, es muy importante esa reducción, porque uno no puede comprar pues todo, absolutamente todo, sino que tiene que establecer acciones propiamente de reducción. Y por ejemplo, entonces, o sea, una empresa puede comprar bonos de carbono. Sí, claro. Una vez realice como la medición de su huella, la empresa puede comprar bonos de carbono. Esto la verdad a mí me parece personalmente que es algo muy positivo, porque es como la empresa invertir los recursos no solo en comprar árboles, sino todo lo que eso genera alrededor de una comunidad, porque la mayoría de los bonos se compran en esas comunidades que son vulnerables. Entonces es como también aportar un poquito a esa sostenibilidad social de lo que implica esa compra de esos bonos. Pero entonces, a ver, aclaremos un poquito. Los bonos es comprar en una hectárea de tierra árboles, ¿cierto? Sí. Árboles que tienen que tener como una característica especial, o puede ser cualquier árbol, o cómo es. Sí.
Puede ser, hay varias formas. Puede ser comprar cierta cantidad de árboles, por decirlo así. A esos árboles se les tiene que hacer una medición de cuánto están en capacidad de capturar al año, qué tipo de árbol es, qué especie. Y hay otros tipos de proyectos en los cuales también se hacen proyectos para reducir emisiones, entonces uno ahí también puede comprar bonos de carbono. Y entonces lo ideal es que si una empresa va a hacer esto, lo haga solamente una vez en su vida o Bueno, eso depende mucho. La compensación hoy en día puede ser voluntaria, o si tú quieres ser carbono neutro, ya sí tiene como unos requisitos que son un poco más exigentes, en los cuales se exige pues que esté verificado, que se haga la medición, que se verifique por una tercera parte. Y por ejemplo, una estrategia podría ser que hagamos sembratones. Sí, claro. Eso nos puede sumar como una compensación. Sí, solo que hay que tener en cuenta dónde se hace esa sembratón, si las especies si hacen parte del ecosistema, pues tampoco es sembrar por sembrar, sino que también es sembrar con un poquito de conciencia, pero sí, claro, porque todo eso ayuda a mitigar como todos esos impactos ambientales. Listo, muy bien. Vamos a ver si si aquí en el chat de pronto tenemos alguna duda. A ver, vamos a ver por acá. Por acá arriba Hacer nos preguntaba en qué sentido el comer menos carne aporta a la disminución de la huella de carbono. Bueno, desde el inicio les comentaba que, por ejemplo, el metano se produce principalmente por la digestión que realizan las vacas, pues las vacas o todo el ganado. Entonces, en la medida en que nosotros consumimos más carne, pues obviamente la industria va a tener que aumentar como la producción de ganado, entonces eso hace que se aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por eso. Entonces, si nosotros logramos disminuir, entonces la industria también tiende a disminuir toda esa producción. Listo, muy bien. Siguiendo entonces con el tema, no sé si de pronto conoces, Luisa, algún caso exitoso de comunidades o de empresas que hayan logrado reducir su huella de carbono o su impacto ambiental relacionado con la huella. Sí, conozco un caso muy bonito y es Bután, es un país que queda en Asia. Bután es un país que es carbono neutro, es un país realmente chiquito, pero me parece muy chévere porque, por ejemplo, uno se preguntará cómo es posible que un país pueda ser carbono neutro, y es que Bután se obliga a que sí o sí el 60% de los bosques tienen que ser preservados. Entonces, al tener esa consideración, lo que pasa es que todas las emisiones que ellos emiten a la atmósfera inmediatamente las absorbe, y no, pues por decirlo así, hay como un balance. Aparte, ellos tienen diferentes estrategias como agricultura orgánica, hicieron por ejemplo un convenio con una empresa de vehículos y tienen solamente vehículos eléctricos. Entonces, de esta forma ellos lograron ser un país que es carbono neutro. Otro caso de éxito es la UPB. Yo trabajo en la UPB, ya desde el año 2018 somos una universidad carbono neutro. Nosotros cuando hicimos la medición el primer año, la verdad fue que fue un proceso pues muy difícil, incluso Isa lo conoció, recolectar la información. Las personas a veces se ponían pues se enojaban porque decían pues ¿por qué están pidiendo eso? Pero finalmente hemos logrado como consolidar una cultura que nos ha permitido como reducir esas emisiones. El mayor impacto de las emisiones que tiene la universidad en estos momentos se encuentra relacionado con el consumo de energía y con lo relacionado a todos los viajes de trabajo. Entonces, digamos que la universidad ha implementado estrategias, lo que ahorita les comentaba, de hacer las reuniones virtuales y si es necesario viajar o no, lo mismo con los viajes y toda esa parte. Solo que también hay que tener en cuenta que pues somos una universidad y que por ende pues tenemos que realizar muchas actividades propias académicas y que pues no podemos dejar de hacer por compensar menos, sino que entonces trasladamos como esas reducciones a otras actividades. Por ejemplo, la universidad antes tenía como 5 o 7 vehículos propios, ya los vendió todos, solamente tiene como 3 y los trata de utilizar al mínimo. Entonces digamos que
la universidad se ha comprometido bastante. Y eso es muy importante. Yo creo que el compromiso es lo que más debe resaltar cuando se habla de sostenibilidad en cualquier empresa, ¿cierto? Total, el compromiso es y viene desde las directivas y desde cada colaborador, porque digamos que si a nosotros no nos exigen, no se nos, pues nosotros decimos, ay no, qué pereza, yo para qué voy a hacer eso, para qué voy a hacer lo otro, pero el compromiso de las directivas es muy importante. Cuando hay un compromiso de esa parte, todo realmente se vuelve un poquito más fácil, porque también hay que gestionar recursos adicionales económicos que quizás no se van a ver, el retorno de la inversión no se va a ver muy pronto, sino que se va a ver con el tiempo. Entonces esa parte es difícil, pero cuando se compromete desde la alta dirección ya es mucho más fácil. Y yo creo que también cuando cada uno de los colaboradores, digamos, hacemos parte de ese compromiso, vamos viendo a través del tiempo acciones y cambios muy importantes también, y es esa reducción de la huella, es esa disminución del impacto ambiental. Y bueno, todo este tema es realmente súper importante. Por aquí tenemos en el chat Arriba. otras preguntas. Arriba había otros, ¿no? Pero la de arriba ya. Ah, la ya. leí. Así es. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, esta es de Lina María, dice, leí hace poco que los correos electrónicos contaminan mucho, sobre todo cuando se envían documentos adjuntos, ¿es cierto? Sí, eso es verdad. Todo lo que nosotros hacemos genera emisiones, por eso es muy importante que también hagamos como eliminar como aquellas cosas que no necesitamos. Al correo cuántas veces nos llega información, propaganda, promociones y que no eliminamos. Eso es muy importante porque eso también genera muchas emisiones, porque hay como una base de datos que está guardando toda esa información y eso consume energía, y eso es lo que hace que se emitan como más gases de efecto invernadero. Lo que se llama como la nube Eso. o Drive, todo eso pues tiene también una infraestructura física para poder guardar o almacenar eso en internet. Entonces eso es lo que hace que se aumente el consumo de energía y todo lo que Luisa nos explica. Bueno, le damos por aquí otra pregunta. Pero no la entiendo. ¿Quién regula la recepción? Actualmente en Colombia, ¿quién está regulando la recepción de bonos de carbono y cómo se están utilizando esos recursos en compensación? Sebastián Jiménez dice, o sea, ¿cómo, dice, en Colombia, quién regula la recepción de bonos de carbono? O sea, como esto es un tema como de compra y venta, como quién puede estar implicado en esa compra y venta de bonos, o como quién regula esa compra y venta. Yo creería que es el sector, bueno, es que eso depende. Bueno, por ejemplo, cuando uno compra los bonos de carbono para compensar las emisiones, por ejemplo, de la universidad, en su momento el Icontec como que nos dice, bueno, por ejemplo, nosotros los bonos se los hemos comprado a una empresa que se llama Soupol. Entonces Soupol lo que hace es como que ellos tienen un registro de las toneladas de CO2 que cierta hectárea, pues que cierto proyecto puede compensar. Ellos tienen un registro y ese registro está como que en cierta plataforma. Cuando nosotros hacemos el contacto con el Icontec nos dice, bueno, denme ese certificado, ese registro para nosotros retirar eso de la base de datos y tener como el control de eso, porque muchas personas muchas veces pues puede ocurrir el caso en que se compren dos proyectos al mismo tiempo, entonces ahí no estaríamos haciendo nada. Entonces esa parte lo regula el Icontec, pues digámoslo así, como que uno compre proyectos que verdaderamente sean certificados. Y otra es que cómo se utiliza esos recursos de compensación, es decir, nosotros compramos ese espacio, creería que ese recurso que se da es para el mismo cuidado de la hectárea que uno está comprando. Sí, claro, o sea, eso acarrea como ciertos costos, pero la mayor parte de esa inversión que uno realiza cuando compra un bono va para esa comunidad, como para fortalecer esa parte, porque por ejemplo muchas comunidades lo que hacían era que anteriormente trabajaban en negocios ilícitos, entonces ya lo que hacen es como, venga, yo le pago, usted me cuida, pero en realidad todo ese dinero va
pues la mayoría va para esas comunidades, se utiliza como con ellos. Listo, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya el tema de la carne ya la respondimos. Jimmy, por ejemplo, Jimmy desde Bogotá nos dice que en el tema de los correos, dice, hay que eliminarlos definitivamente de la papelera y de no deseados. Pues si no los estamos usando, sí, principalmente todo lo que llega de promociones, de cosas que en realidad no necesitemos. Listo. No sé si aquí las personas que estamos en el coworking tengan alguna duda, quieran saber algo más. ¿No tienen duda? ¿Todo claro? Espérame. Supongo que ya lo vas a decir, pero yo quiero saber cómo se mide la huella. Sí, ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿Cómo ¿no? estoy contaminando más? Ahorita vamos a escoger a un voluntario de nuestro espacio presencial y un voluntario de nuestro espacio virtual para que hagamos un ejercicio de medir la huella en estos momentos. ¿Listo? Por aquí habían levantado la mano. Ah, bueno, ya lo mismo. A ver, Héctor por aquí. No, ya. Ah, pero es que es para que virtual no se escuche. Luisa, ve, la semana pasada leí un artículo y qué tan cierto es que parece ser que fabricar, ensamblar un carro eléctrico parece ser que contamina más que el de combustión por el tema de los componentes eléctricos y por el tema de las baterías. ¿Eso es cierto o es verdad? Bueno, la verdad es que eso es un tema un poco complejo, porque digamos que, ¿cómo lo digo? Porque, pues digamos que hay una industria que no le conviene que se cambie cierta tecnología, entonces lo que hace es que hace como una mala propaganda de las cosas, pero en realidad, pues migrar a vehículos eléctricos también genera impactos, pero no tanto como la extracción de combustibles fósiles, que es la gasolina, el diésel. Entonces, pues personalmente yo creo que es mejor, solo que como te digo, pues es un tema un poco complejo porque pues a la competencia no le conviene, por decirlo así. Sí, o sea, también va a contaminar, pues eso es evidente. Digamos que va a contaminar en menor medida por lo que yo te estoy diciendo de que no vamos a tener que extraer combustibles fósiles para nosotros utilizar los vehículos. Espérame que por aquí, para que te escuchen virtual. La otra es, en el caso que CESDE quiera hacer un sembratón, esto no es así como lo decía, pues como tan fácil, sí, vamos a hacer las tres cruces, vamos a sembrar, ¿cierto? Supongo y me imagino que tiene un permiso del AMBA, ¿cierto? Del municipio, pero igual se puede hacer, ¿cierto? Sí, claro. Ya uno busca como el lugar, pues no tiene que ser el Cerro de las Tres Cruces, sino como cualquier lugar que uno quiera. Sí, simplemente hay que pedir como los permisos y que los árboles que ustedes vayan a sembrar sí sean pues los adecuados para la región. Sí, que sean nativos de la zona. Sí, así. Lo pueden hacer aquí o en cualquier parte, en un apartado creo que tienen una sede, allá también lo pueden hacer. Perfecto, gracias. Por aquí Julián tiene una pregunta. Pertenecemos a la industria educativa. ¿Cómo, digamos que desde el servicio educativo, cómo reducimos la huella? Digamos, lo más evidente es dejemos de sacar fotocopias. Está cool. Pero luego de fondo, en el ejercicio educativo, ¿qué más puede hacer uno para propender desde la educación ambiental, pero además reducción en el impacto? Bueno, te voy a hablar desde la universidad. Nosotros iniciamos midiendo las actividades propiamente de nosotros, entonces cuando ya llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, ¿y qué más? ¿A dónde vamos a seguir? Después siguió como toda la sensibilización con los estudiantes, porque ellos hacen parte fundamental, pues son la razón de ser pues de las instituciones educativas. Y una vez ya tenemos en cuenta eso, ya empezamos a intervenir, son como todos esos proveedores y todas esas personas a las que nosotros les compramos, por ejemplo, no sé, un ejemplo aquí que compren. Papelería, compramos mucha papelería. Sí. Bueno, por ejemplo, la papelería. No sé, entonces ustedes en el área de compras, y no sé si aquí sí tengan un inventario de, por ejemplo, de papel, de lapiceros, o si por el contrario ustedes dicen, ay, ve, se me acabó esto, entonces voy a llamar a mi proveedor para que me traiga ese producto. Entonces, como que ese transporte como pues a demanda
sale muy costoso, más fácil, no sé, a principio de semestre, ve, vení, yo voy a comprar esto, entonces me voy a organizar. Y también es muy importante como ya empezarle a exigir a ese proveedor, hey, vení, ¿de dónde estás trayendo las cosas? ¿Dónde las estás produciendo? ¿Dónde las estás comprando? Ya sigue como impactar a toda esa cadena de valor de lo que nosotros compramos. Por eso es muy importante también tener un plan o una estrategia de compras sostenibles. Ahí, por ejemplo, complementando, Luisa, aquí en CESDE, ¿cierto? Como para contarles a las personas que pronto no conozcan mucho del tema, tenemos diferentes programas que estamos realizando hoy, ¿cierto? Todos muy enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos se plantearon por allá en el 2015 a través de la ONU, y los objetivos que buscan, pues buscan que todos los países que hacen parte de la Agenda 2030, dentro de sus planes de gobierno, dentro de sus planes de acción, tengan metas relacionadas a la sostenibilidad. Esperemos que está pasando un bus. Entonces, para no gritar mucho. Entonces, todos estos planes relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿cuál es uno de los objetivos? El tema mira, ya se me fue la paloma. El tema de producción y uso y consumo responsable, que es el 12, producción y consumo responsable. Ese está muy alineado a lo que nos dice Luisa de compras sostenibles. Y es que, venga, así yo sea una institución técnica de educación, tengo que tener en cuenta que lo que yo adquiero, ¿cierto? Lo que decimos, venga, no lo vamos a traer de la China para estar contribuyendo al cambio climático, no, venga, vamos a mirar nuestros proveedores locales de Medellín, o si estamos en Bogotá, nuestros proveedores de Bogotá, o si estamos en Pintada, nuestros proveedores de Pintada, para empezar a contribuir a esa economía local. Esa simple acción, eso es sostenibilidad, ¿cierto? ¿Cómo más podemos contribuir a través de la educación? Enseñémosle a nuestros estudiantes sobre sostenibilidad, ¿cierto? Es algo muy importante que bueno que a través de la academia también esos proyectos, que aquí en CESDE surgen unos proyectos maravillosos con los estudiantes. De hecho, hay uno que están en proceso con CESDE Emprende, de una aplicación que sea para movilidad sostenible para colaboradores y estudiantes de CESDE. Ustedes se sueñan de pronto con una aplicación que diga, venga, yo tengo mi carro, voy para CESDE, voy a recoger a otro compañero de trabajo y nos vamos juntos en la ruta porque está cerca a mi casa. Qué chévere poder tener esa aplicación y decir, voy para CESDE, si está cerca, entonces puedo recogerte y nos vamos. Entonces, qué bueno como poder tener esa herramienta tecnológica, que yo sé que nuestros estudiantes también están en la capacidad de hacer algo así, ¿cierto? Y de soñarnos algo así. Entonces hay muchas estrategias que pueden surgir en el camino y que pueden ser también innovadoras, creativas y que pueden aportar muchísimo al tema de sostenibilidad. Bueno, entonces yo creo que ya vamos haciendo como el ejercicio. ¿Quién quiere medir su huella aquí presencial primero? A ver, midamos la huella aquí presencial. A ver, Julián, ven para acá. Nos va a acompañar aquí Julián para hacer este ejercicio. Corrámonos un poquito. Si están viendo aquí en la pantalla, bueno, y aquí virtual, bueno. Entonces aquí dice nuestra huella ecológica. Luisa, explícanos un poquito cómo, cuál es la diferencia aquí. Esta se relaciona con la carbono, pero... Sí, finalmente todos son indicadores ambientales que nos ayudan a mirar como qué tan bien o qué tan mal estamos. La huella ecológica, digamos que es un integrador de toda la huella. Cuando veamos el resultado vamos a ver que hay un punto específico que habla de las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, vamos a hacer el primer paso y dice... Sí, aquí dices que estoy compartiendo. Listo, aquí entre la primera pregunta dice ¿con qué frecuencia vienen los productos peculiares? Bueno, ¿con qué frecuencia como consumen? Espere, yo actualizo esta página.
porque a veces traduce como eso, es que está traduciendo mal. No es que viene, sino que Sí, consume. consume. Aquí dice consume, sino que, no sé, volvamos a poner acá en español. Volvamos a cargar, que aquí nos está. Aquí, español. Muy bien. Listo, ahora sí, ¿con qué frecuencia comes productos pecuarios? Dice ocasionalmente, frecuentemente o muy frecuentemente. Entonces la puedes dejar donde consideres. Aquí también, frecuentemente. pues para los que ya deseen hacerla como más detallada, aquí se puede como mejorar la precisión. Carne, ya cerdo, le- pollo, pescado, huevos. Ahí ya es como en detalle, pero hagámosla general para que nos dé como el tiempito. Dice, ¿cuántos de los alimentos que comen son no procesados, no envasados o cultivados localmente? En porcentaje. ¿Cuántos de los alimentos que comen son no procesados, no envasados o cultivados? Listo. Seguimos. ¿Qué tipo de vivienda describe tu hogar? Entonces dice independiente sin agua corriente, independiente con agua corriente, departamento de varios pisos. Ese sería. Listo. ¿Con qué material está construida tu casa? Madera, adobe, ladrillo, acero. Listo. Luego dice cuántas personas viven en tu hogar y cuál es el tamaño de tu casa. Entonces aquí dice por metro cuadrado, 62 metros cuadrados, si es mediano, si es... Dividimos los. Listo. Luego dice, ¿tienes electricidad? ¿Qué tan eficiente es tu casa en el consumo de energía? Dice si es por encima del promedio o si es un diseño centrado en la eficiencia, que eso ya es ya muy tecnológico, o dice un poquito encima del promedio en cuanto a la iluminación y electrodomésticos bien eficientes, ¿cierto? Si tenemos electrodomésticos eficientes, entonces ya ese es por encima del promedio. Luego dice qué porcentaje de la electricidad de tu casa provienen de fuentes renovables. Por ejemplo, acá Colombia tenemos la gran ventaja de que casi la mayoría proviene de fuentes renovables. Ujú. comparado con tus vecinos, ¿cuánta basura generas? ¿Igual a los vecinos o menos que los vecinos o mucho más que los vecinos? Menos, muy bien. ¿Qué tan lejos viajas en automóvil o motocicleta cada semana? Si no tenemos, pues no. Listo. Pero que no se entere. ¿Cuál es la economía de combustible promedio de los vehículos que usas con más frecuencia? O sea, ¿qué tanto le recarga a la moto? ¿Qué tan eficiente es? Y no lo uso. No sé dónde lo pongo. Al Pero si cero. no lo usas, Ajá. cero. Pero es que acá en el cero sí no lo uso. No hay. Dejémoslo cero ahí. Cuando viajas en coche, ¿con qué frecuencia compartes tu vehículo con otros? Casi nunca. Pero sí. Listo. ¿Qué distancia viajas en transporte público cada semana? Muy bien. Compartir más la moto. Un poco en moto, pues, digamos. Dice, ¿qué distancia viajas por año en avión cada año? ¿Qué distancia? ¿Cuántas horas? Nos preguntan por horas. Más o menos. Unas 100 horas en el año. Mucho. Entonces dice, si todo el mundo viviera como tú, como Julián vive, necesitaríamos 5.1 tierras. Y el día del sobregiro es el 11 de marzo. No sé si ustedes han escuchado eso cuando
pues más o menos en junio, que nos dicen, ya se agotaron los recursos de este año. Nosotros tenemos como una tarjeta de crédito, como una tarjeta, y nos dicen, vea, usted este año tiene disponible tantos recursos. Lo que le pasó a Julián es que él el 11 de marzo se agotó ya todos los recursos de que tenía en el año. Así es. Muy bien. Y aquí se pueden ver detalles. Por ejemplo, mira, lo que más tienes es la huella de carbono. Por lo general es la más alta, Seguramente por los viajes en avión. un 64%. Entonces ahí te da el detalle, si quieres ahorita te lo comparto en detalle al correo. Bueno, Mira, en movilidad, sí. en movilidad. Entonces aquí le saca uno comida, la casa, la movilidad, los bienes, los servicios. ¿Qué tanto estamos impactando? Por ejemplo, Julián tendría que establecer estrategias de movilidad sostenible o hacer teletrabajo. Muy bien, cambiemos de tema. Bueno, muchas gracias Julián por participar. Vamos a hacer el ejercicio con una persona que esté conectada, que esté virtual, para que también puedan conectar. El primero que escriba yo en el chat, con ese hacemos el ejercicio. A ver, con Joana. Muy bien, Joana ya ha escrito de primeritas. Muy bien, están muy conectados. Bueno, Joana, entonces vamos a hacer el ejercicio y te vamos preguntando, no sé, yo creo que no sé si te podemos escuchar. ¿Lo podemos escuchar? No, entonces solamente por el chat nosotros te vamos preguntando y Joana por el chat nos va contestando qué vamos poniendo. Listo, atenta Joa. Entonces esto dice así, vamos a iniciar. Entonces, Joana, la pregunta, ¿con qué frecuencia comes? Es que esto volvemos a lo mismo, se volvió. Bueno, ¿con qué? Es que eso, ahora sí. ¿Con qué frecuencia comes productos pecuarios? Entonces dice, nunca, no frecuente, ocasionalmente, frecuentemente o muy frecuentemente. ¿Qué dice Joana? Vamos a ver qué dice frecuentemente. Listo. Entonces vamos a poner frecuentemente. Siguiente pregunta es: ¿cuántos de los alimentos que comen son no procesados, no envasados o cultivados, y en porcentaje? Más o menos, Joana, ¿cuántos de los alimentos que comen son no procesados, no envasados o cultivados localmente? Nos dicen en porcentaje, Joana, un 10%, creo. Bueno, muy bien, vamos a poner aquí un 10%, creo. Listo. Ahora es, ¿qué tipo de vivienda describe tu hogar? Independiente sin agua corriente, independiente con agua corriente, departamento de varios pisos, dúplex, casa adosada, edificio con 2-4 unidades, condominio de lujo. A ver, ¿dónde vive Joana? La penúltima dice dúplex con casa adosada, edificio de 2-4 unidades. Listo. ¿Con qué material está construida tu casa? Madera, adobe, ladrillo, acero, paja, bambú. ¿En qué material? Aquí dice paja, ladrillo, madera, acero, adobe. Ladrillo, cemento, listo. Ladrillo, muy bien. Dice, ¿cuántas personas viven en tu hogar, Joana? ¿Cuántas personas? 3. Vamos a poner aquí 3. Listo. ¿Cuál es el tamaño de tu casa? Dice pequeñito, pequeño, mediano, grande. Por ejemplo, mediano está en 67 metros cuadrados, 81 metros cuadrados, 86. Más o menos mediano, listo.
mediano. ¿Tienes electricidad? ¿Qué tan eficiente es tu casa en el consumo de energía? Muy eficiente. Si tienes pocas lámparas LED, sistema de aislamiento eficiente, refrigeración. Por debajo del promedio es iluminación ineficiente, electrodomésticos estándar. Promedio es electrodomésticos modernos, controles climáticos, ya eso está como muy caché. Por encima del promedio, iluminación, electrodomésticos bien aislados. Vamos a ver qué dice. Por debajo del promedio, listo. Ahí ayúdanos, Luisa. ¿Qué porcentaje de la electricidad de tu casa proviene de fuentes renovables? Alto. Pues porque Colombia tiene una matriz energética muy privilegiada. Comparado con tus vecinos, ¿cuánta basura generas? ¿Mucho menos, igual o mucho más? Mucho menos. Mucho menos que los vecinos. Muy bien, Joa. ¿Qué tan lejos viajas en automóvil o motocicleta cada semana? Joa tiene moto, carro. Ah, bueno, y las opciones que aparecen son, pues 0, muy lejos, aparece por kilómetros, ya sea en moto o en carro. 67 kilómetros por semana en carro. Entonces en moto 0 y en carro. Bueno, 69. ¿Cuál es la economía de combustible promedio de los vehículos que usas con más frecuencia? ¿Son ineficientes o eficientes? Eficiente. Motos, 0. Cuando viajas en carro, ¿con qué frecuencia compartes el auto con otros? Bastante. Digamos siempre. ¿Qué distancia viajas en transporte público cada semana? En kilómetros también. Por día. Por 20. Ah, pues sí, por 168. Bueno. ¿Qué distancia viajas por avión cada año? En horas. Tres horas al año. Bueno, si tuviéramos el estilo de vida de Joana, necesitaríamos Más sostenible, Joana. 3.1 tierras y el día del sobregiro de ella el 25, o sea, a ella se le acaban los recursos el 25 de abril. Bueno, Joana dice que el más alto es el consumo de comida. Sí, es poco pues hay que comprar más local, es una de las recomendaciones que nos muestra esta aplicación. Listo, muy bien. Bueno, ya estamos cerrando, no sé si tengan alguna otra duda que quieran aclarar. Nos alegra mucho la participación, vemos que hay 91 personas conectadas, aquí presencial estamos más o menos, ¿cuántas? 3, 6, 20 más o menos. Muchas gracias por el tiempo, por el interés que tienen, los vi muy conectados. Y recuerden que por asistir a la charla, entonces tienen 5 puntos verdes
que se van acumulando en el año. ¿Listo? Y nuestros voluntarios que participaron tienen otros 5 puntos sumados, o sea que Julián y Joana tienen 10 puntos por haber participado en nuestra tarde de sostenibilidad. Listo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Luisa. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos sigamos animando, asistiendo, participando, y los que estamos presenciales vamos a recibir un refrigerio pequeño. Y muchas gracias a todos los que estamos virtuales. La idea de las tardes de sostenibilidad es que lo podamos hacer también presencial en las demás sedes, entonces vamos a estar también en Bogotá haciéndolo en febrero. Bueno, y por ahí se vienen muchas sorpresas para que estén muy conectados en nuestras tardes de sostenibilidad. Listo, muchas gracias a todos los que están Gracias, virtual. chao.